Damos gracias una vez más por permitirnos estar en tu presencia, por permitirnos abrir tu palabra santa, escuchar tu voz. Y Padre, como ya hemos orado, rogamos tu dirección, la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, que podamos aprender, que podamos aplicar a nuestra vida lo que tú nos vas a enseñar esta mañana. Por favor, ayuda a que tengamos los sentidos dispuestos, agudos, para entonces escuchar el mensaje que tú tienes hoy. Rogamos también por los chicos que han salido, para que también tú les enseñes, tú les instruyas a través de tu palabra, porque también ellos necesitan conocerte, ellos necesitan salvación tuya. Y Padre, oramos para que tú les bendigas y los guardes. Quedamos pues en tu presencia, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos entonces, capítulo 2 de Primera Timoteo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice la escritura, bueno, quiero advertir, mucho cuidado con los hermanos que tienen el don del sueño, no se vayan a dormir. Yo tengo una voz así muy tranquila, arrulladora, pero por favor no se duerman, esto es importante. Dice la escritura, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Ya dijimos que el capítulo 2 está dividido en dos secciones. Del versículo 1 al versículo 8 trata con la oración corporativa con relación a los hombres. Y de los versículos 9 al 15 va a hablar acerca del comportamiento de las mujeres dentro del culto de la iglesia. Luego entraremos a ese tema. Vimos entonces de que Pablo eh, exhorta, anima a Timoteo para que él empiece a corregir asuntos eh, que están andando mal dentro de la iglesia en Éfeso. Una de ellas, ya se dijo, era con relación a los falsos maestros, las falsas doctrinas, y ahora ya él empieza a enseñar acerca de otros asuntos internamente en la iglesia como la oración. Parece que la oración se había descuidado dentro de la iglesia y de alguna manera ya no se está orando por la salvación de las personas, porque creían, posiblemente habían ciertos grupos allí que consideran de que solamente cierta élite iba a ser salva. Así que Pablo anima a Timoteo para que empiece a trabajar sobre este asunto de la oración en pro de la salvación de los inconversos. Y él entonces va a colocar como un estándar, un modelo de cómo debe de ser esa oración. Y encontramos algunos términos de cómo debe ser esa oración a favor de los inconversos. Dice que con rogativas. Permítame un segundito acá. Ok. Rogativas del verbo deis, que significa carecer, estar desprovisto de algo. La idea con esto es que nosotros nos identifiquemos con la carencia del incrédulo, la carencia de salvación, que nosotros podamos sentir esa misma necesidad
de su carencia y entonces podamos orar a Dios con rogativas por los inconversos. La siguiente palabra es oraciones y esta es una palabra más conocida, más general y es ese ingrediente de reverencia a Dios, de alabanza a Dios, de glorificación a Dios y peticiones que tiene que ver con la intercesión, estar de acuerdo con alguien, estar comprometido con alguien, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la oración a favor de los incrédulos. Entonces, cuando nosotros eh, nos comprometemos con esa persona, sentimos la necesidad como si fuera nuestra de su salvación, entonces nosotros vamos a interceder por ellos. La última palabra que encontramos ahí es acciones de gracia, del griego Eucaristía, y tiene que ver entonces con la gratitud que debe haber en nuestro corazón por la obra de Dios, por el resultado de la obra de Dios. Muchos llegan a creer y vale la pena agradecer a Dios. Todo esto es lo que Dios desea. El versículo 1 nos habla de el deseo que Dios tiene para orar por todos los hombres. ¿Por qué orar por los hombres? Decíamos en primer lugar que debemos orar por los impíos porque ellos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:26. También dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que todos los hombres vienen al mundo muertos en sus delitos y pecados. Dos razones suficientes como para orar por la salvación de ellos. Pero también Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, nos muestra de que Dios manda que todos los hombres se arrepientan. ¿Por qué? Porque un día van a enfrentar el juicio. Entonces, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, pero además es un mandato de Dios. Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Veíamos entonces que la oración no debe ser solamente por nuestros familiares, por nuestros amigos o nuestros vecinos, por los que nos caen bien, sino que la oración debe ser por todos los hombres. Muy bien, básicamente eso abarcamos. Y ahora vamos a entrar al versículo 2, porque entonces ahora Pablo agrega esta lista de los hombres por los cuales debemos orar. Él ingresa a la lista los reyes, dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y saben, hermanos, no es cosa fácil orar por nuestros gobernantes, por nuestros líderes, por aquellos que Dios ha puesto en eminencia. Mucho más cuando son personas que no hacen bien las cosas, que no temen a Dios, que no hacen justicia, sino injusticia, ¿verdad? No es fácil orar por ellos. Pregunta, ¿ora usted por sus líderes? ¿Ora usted por sus gobernantes? ¿Ora usted por el presidente Petro? ¿Ora usted por los ministros? ¿Cuánto oramos? ¿Y qué oramos? Y sin embargo, Dios quiere que oremos por ellos, por los reyes, por los que están en eminencia. Eso sugiere todo líder que ha sido comisionado en algún cargo, toda persona de influencia o de autoridad en la sociedad, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque debemos recordar que para ese tiempo el emperador era Nerón. Y no hay ningún historiador, ni cristiano ni secular, que no registre la perversidad y la forma tan despiadada de actuar de este hombre. Nerón era un hombre bárbaro. La historia dice que él mismo mató a su madrastra para asegurarse en el poder. Un hombre que se casó con otros hombres. No sé si ustedes han escuchado acerca del teorema de Pitágoras. De Pitágoras, nombre bien mencionado, el padre de la matemática y el álgebra griego. Este hombre, en cierta ocasión celebraron una boda con este hombre y Nerón hizo de mujer, el papel de mujer y se casaron.
La gente quedó aterrada con eso. Bueno, ese matrimonio duró como 2 años y tiempo más adelante, este hombre Nerón se casó con Pompeo. Era un esclavo que había sido castrado, un eunuco que había sido castrado para poderlo convertir en su esposo. Porque ese hombre Pompeo se parecía mucho a una esposa que tuvo Nerón, tenía un cierto parecido físico. Ven la forma de actuar de este hombre era terrible, un bárbaro, un perseguidor, el primer perseguidor de la iglesia bajo el imperio de Nerón es que muere Pablo y Pedro. Así que, ¿cómo podía la iglesia orar por un gobernador como Nerón? Yo creo que no había mucho ánimo en la iglesia para estar orando por una persona como esta, ¿verdad? La iglesia era normal que estuviera desanimada para entrar en oración, porque ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que nosotros podamos orar por una persona que nos hace tanto daño, una persona tan arrogante y tan despiadada? Pero Pablo no estaba pidiendo que oraran por este gobernante para que le fuera bien en su gobierno. No estaba orando para que fuera prosperado. No estaba orando para que fuera bendecido, para que su gobierno fuera largo, para que siguiera matando creyentes. El propósito de esta salvación, conforme al texto, es para salvación. Y nosotros muchas veces no encontramos cómo orar por nuestros gobernantes en medio de tanta mentira, de tanta corrupción, de tanta violencia, sino por su salvación, ¿verdad? ¿Por qué más podríamos orar por ellos? Por su salvación, dice la Escritura, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para, y ahí hay un propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que, conforme al contexto, la oración es por su salvación. ¿Por qué? Porque su salvación traería reposo y quietud que permitiría o permite en nuestros tiempos la libre evangelización del mundo, ¿verdad? Así que es más fácil que nosotros podamos predicar el evangelio, que podamos reunirnos cuando tenemos la libertad de parte de nuestros líderes y gobernantes, ¿verdad? Otra cosa sería si nosotros estuviéramos en medio de un gobierno que prohíbe el evangelio, ¿cierto? Con el propósito de que vivamos quieta y reposadamente. Y este es el objeto de orar por los gobernantes y por todas las autoridades gubernamentales. Ahora, hay dos palabras ahí, quieta y reposadamente. La palabra quieta del griego eremos da la indicación de ausencia de disturbios desde afuera. Ausencia de disturbios desde afuera. La palabra reposadamente del griego Jesugios, que tiene que ver con la ausencia de disturbios internos, o sea, una paz interna. Por lo tanto, si nosotros oramos por nuestras autoridades conforme a los matices que el apóstol Pablo ya nos ha enseñado, entonces eso traerá no solamente una paz afuera, sino que en consecuencia también vamos a vivir una paz interior, interna, que contribuye a tener esa libertad y la paz para poder evangelizar, para poder predicar el evangelio en Calarcá, en Armenia, en todo Colombia, en todo lugar. Y así entonces ver el progreso del evangelio. Ahora, no es algo que Pablo se inventó de orar por los gobernantes. Es un principio que vemos en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 7, capítulo 29, versículo 7.
Jeremías capítulo 29, versículo 7, dice la escritura, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, ¿verdad? Entonces no es un principio nuevo, es un principio antiguo y lo vemos en muchas partes de las escrituras. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por medio de Dios han sido establecidas. Muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad? Que las autoridades han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque es servidor. Y esa palabra servidor es diaconía. Diaconía. Así que resistir a la autoridad es oponernos directamente a Dios, porque ellos también tienen un propósito. El propósito, y es responsabilidad de ellos delante de Dios, es hacer justicia y castigar al perverso. Bueno, hoy vemos que es totalmente lo contrario, pero eso no quita la responsabilidad que nosotros tenemos de orar por ellos, porque son servidores de parte de Dios. Ellos darán cuenta. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es orar por nuestros gobiernos, por su salvación, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Así que Pablo repite esto una vez más, y en muchas ocasiones la necesidad, la responsabilidad de que nosotros nos sujetemos a nuestros gobernantes y oremos por ellos. Ahora, hay dos palabras que Pablo utiliza seguidamente. Volvemos a 2 Timoteo, versículo 2. Primera Timoteo, perdón, capítulo 2, versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Y dos palabras, en toda piedad y honestidad. La palabra piedad, del griego eusebias, significa reverencia. Reverencia. Lo cual significa que los creyentes debemos ser piadosos, debemos tener temor a Dios, debemos de vivir en honestidad delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y hablar de piedad es hablar de el hecho de tener una actitud apropiada.
en el capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, perdón. Eh, Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el propósito de este mandamiento. El amor nacido, corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, nosotros debemos de vivir delante de Dios y delante de los hombres, delante de nuestros gobernadores, no de manera hipócrita, con una careta delante de Dios, sino con una piedad que se refleja externamente. ¿Por qué? Porque eso servirá entonces, nuestro testimonio es muy importante para poder testificar de Dios. Es difícil que nosotros podamos evangelizar a alguien si nosotros vivimos en hipocresía, si no hay piedad y si no hay mansedumbre en nosotros. Hermanos, de nada servirá nosotros vivir en un país con un buen gobierno, muy cómodos, ¿verdad? Pero si nosotros como creyentes no somos honestos, si nosotros no somos modelo para la humanidad. Entonces nosotros debemos de vivir en toda honestidad delante de Dios, pero también delante de los hombres. O sea que debemos de ser consecuentes de lo que predicamos y de lo que hacemos, de lo que vivimos como cristianos. Nosotros tenemos responsabilidad moral delante de Dios, o sea, de una manera interna delante de Dios, ¿verdad? Pero también tenemos esa responsabilidad moral de manera externa delante de los hombres. ¿Somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos delante de Dios? Sí, somos responsables, pero muchas veces olvidamos de que también somos responsables delante de los que nos miran, delante de la sociedad, en medio de los que caminamos. Y es triste que muchas veces el comportamiento de los cristianos, no quiera Dios que sea nuestro caso, en vez de acercar a las personas a Cristo, los aleja. Y conocemos muchos casos. Es triste. Es por eso que Pablo coloca aquí estos distintivos virtuosos, la piedad y la honestidad. En otras palabras, los creyentes no estamos puestos para dar problemas a nuestros gobernantes y a nuestros líderes. Nosotros no estamos mandados a estar en protestas. Nosotros no estamos mandados a estar en reclamos, en algarabías, en pleitos, en discordias. Nosotros estamos enviados para ser de testimonio, para ser de testimonio. Ahora bien, esto no significa que no necesariamente nosotros no vayamos a padecer, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. Nada nos asegura de que entonces como oramos por los gobiernos, por todos los hombres, vivimos piadosa, vivimos de una buena manera, eso no significa de que como creyentes en algún momento no vayamos a tener dificultades o persecución. La misma escritura nos asegura de que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ¿saben? Lo que enseña la escritura es que si vivimos padecimiento, persecución o aflicción, que no sea porque nosotros mismos lo buscamos o lo provocamos, sino que es a causa de nuestra fe, de nuestra justicia. Si padecemos por nuestra fe,
por nuestra justicia, bienvenida sea el sufrimiento. Pero no será así si somos nosotros los que producimos el conflicto, si nos involucramos en asuntos ilegales, publicando cosas, estando en situaciones donde no se nos ha llamado como creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya hemos visto algunas razones de por qué debemos orar por los pecadores. Porque todos están muertos en sus delitos y pecados. Porque todos son pecadores y están apartados de la gloria de Dios. Porque Dios manda que todos los hombres se conviertan. Pero aquí vemos una razón más por qué orar por todos los hombres. Versículo 3. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice entonces, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué orar entonces por todos los hombres? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Ahora, ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno? La palabra bueno en el griego es kalos, que significa algo noble, algo hermoso, algo bueno, algo valioso, algo excelente, algo correctamente, moralmente digno de hacer. Eso es bueno, eso es bueno. Y Dios dice que si oramos por todos los hombres, eso es bueno, eso es correcto, eso es excelente. Dios lo ve así. Yo les contaba entonces la experiencia con mis amigos, los de la esquina, ¿recuerdan los del bafle? Bueno, hay buenas noticias. Vendieron el bafle. No mentiras. Ahorita ya se trasladaron a dos casas más allá. Un señor encerró, dejó un techito allá y eso duermen delicioso ellos allá y pasaron la fiesta a dos casas más allá. Pero, ¿saben? Ya no los escucho tanto y yo estoy aprendiendo a orar por ellos. Ya no me dificulta tanto orar por la salvación de ellos y ya hay más misericordia en mí. Al menos los veo con más misericordia. Hay una buena noticia. La vecina de enseguida, que terrible, nos sorprendió. Se fue. Esta semana se fue. Hay una tranquilidad. No, mejor dicho, ya hasta la extrañamos realmente. Extrañamos el bullicio y todo eso. Pero eso es respuesta de Dios a la oración. Y nosotros seguimos orando. Yo en lo personal sigo orando por todos ellos, porque necesitan a Cristo. Es algo que estoy aprendiendo porque no es algo que se me da naturalmente orar por los habitantes de calle, por aquellos que me hacen daño. No es natural en nosotros, como no es natural orar por gobiernos como los que a veces nos dirigen. Pero Dios los colocó allí con un propósito y ellos darán cuenta delante de Dios. Podemos descansar en ese asunto. Dios se agrada cuando nosotros oramos por ellos. Entonces, la palabra bueno es kalos, algo noble, hermoso, bueno, excelente, valioso, algo correctamente y moralmente bueno para hacer. Y la otra palabra es agradable, apodectos, algo aceptable, algo convenible. Dice, significa recibir alegremente, aceptar con satisfacción. O sea que es algo que Dios recibe con satisfacción. Cuando nosotros oramos por los inconversos, Dios se agrada, lo recibe con satisfacción, lo ve como algo bueno, algo consecuente a su voluntad, porque la voluntad de Dios dicta que nosotros debemos orar por todos los hombres. Esa es su voluntad. ¿Saben? Nosotros muchas veces como cristianos estamos inventando cómo puedo impactar la sociedad, cómo puedo. Y yo creo que hay una excelente forma para impactar al mundo y es orar por el mundo, orar por el mundo.
Es por eso que nosotros debemos orar responsablemente, debemos aprender a ser responsables, a orar a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo recibe con agrado. Él lo recibe con agrado. Yo oraba, Señor, tú sabes que para mí es difícil orar por ellos. A mí me das como rabia. Yo no creo que esas personas después de tantos años en la calle, en las drogas, vayan a creer. O sea, no tengo la fe. Pero eso no es problema mío porque tú puedes hacerlo. Tú puedes salvar, tú puedes cambiar, tú puedes transformar. Cuando leímos en Tito capítulo 3 dice que también nosotros en otro tiempo estábamos en esa condición o íbamos a tal condición y sin embargo venos acá. Dios tiene el poder y Dios se alegra. Entonces, a Dios le agrada, es grato delante de los ojos de Dios, es correcto delante de los ojos de Dios que nosotros oremos con frecuencia, de manera interesada, de manera incesante por todos los incrédulos, por todos los hombres. Nosotros sabemos que Dios nos demanda primeramente que le amemos a Él, con todo. Pero el siguiente mandamiento es que amemos también a los demás, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a amar verdaderamente como Dios demanda, ¿verdad? Amar a los demás como a nosotros mismos. Seguimos entonces, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Una razón más para orar por los incrédulos, porque esto es bueno, pero también porque Él es nuestro Salvador. Él es el único que puede salvar a las personas. Cristo es el único que pudo cumplir las demandas del Padre en relación con el pecado. Él es nuestro Salvador y por ende el Salvador de toda la humanidad, de todo el que se acoge en fe. Él puede salvarlo. Y esta es una razón más. En aquellos tiempos, al César se le consideraba como el Salvador. No recuerdo la palabra en griego, pero era como la imagen del Salvador, ¿verdad? Pero no, el Salvador nuestro, el Salvador de los hombres no es el César, no es la religión, es nuestro Dios, es el Señor Jesucristo. Dios, el único Dios, el único que tiene la capacidad para salvar. Así que Dios no es solamente nuestro creador. Dios no solamente es nuestro rey, Él también es nuestro Salvador. Amén. Y en consecuencia de esto es que Pablo dice y exhorta a Timoteo y nos exhorta a nosotros para que oremos por los incrédulos. Ya estoy terminando prácticamente, ¿verdad? ¿Hasta qué horas es? No. 20 minutos. Ah, ok. Es que como tengo la costumbre de pasarme media hora más, pues no me acostumbro. Muy bien. Seguimos entonces, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere, esa palabra es muy importante, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Es un deseo que hay en el corazón de Dios. Ese verbo quiere, telo en griego, y significa estar dispuesto, inclinado a. Y es una expresión que nos revela el deseo de Dios, de su voluntad,
de su anhelo. Dios anhela en su corazón que todos los hombres sean salvos. Ahora, la pregunta es, ¿quiere Dios salvar absolutamente a todos los seres humanos? ¿Quiere Dios salvar absolutamente a todos los seres humanos? Sí. Pero escuchen esto. Dios quiere, telo. Dios quiere que los hombres no mientan. Dios quiere que los hombres no cometan asesinato. Dios quiere que los hombres no pecan. Pero ¿qué sucede? Que esto pasa. Dios no impide que el hombre peque. Dios quiere que los hombres sean obedientes, que sean apartados del mal, pero el hombre hace totalmente lo contrario a lo que Dios te lo quiere. Entonces, aunque es el deseo de Dios de salvar a la humanidad, el pecado de la humanidad lo impide. La desobediencia impide que los hombres sean salvos. Es el deseo de Dios, sí, pero el pecado del hombre lo impide. Es por eso que nosotros tenemos que orar para que esa barrera de desobediencia y de pecado sea traspasada y el hombre entonces en fe venga y se someta a Dios para salvación. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y el segundo aspecto es todos los hombres, todos los hombres. Y eso se refiere a todo tipo de hombre. Hombres, esta palabra hombres acá es andropos, que habla de raza, de gente con cara humana, ¿verdad? Eso sugiere no solamente masculinos, sino femeninos, blancos, negros, rojos, amarillos, ricos, pobres, pequeños, jóvenes, ancianos. No importa la condición social, no importa, Dios quiere que toda la raza humana sea salva. Esclavos, reyes, hombres, mujeres, niños, blancos, mestizos, pero con una condición, que hayan creído y obedecido la palabra del Evangelio. Porque aunque es el deseo de Dios, hay solamente una manera de ser salvos y es Jesucristo. Es a través del sacrificio de Cristo, es a través de la fe en Jesucristo. Déjeme recordarle esto hoy, si usted todavía no es un hijo de Dios. No me lo estoy inventando, ahí dice, Dios quiere que usted sea salvo. Dios anhela profundamente en su corazón que usted proceda al arrepentimiento. Dios ha dado todo para que usted sea salvo. Y lo único que usted tiene que hacer es venir humillado delante de Él en fe para obedecer su palabra y ser salvo. Hoy es una buena oportunidad. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué dejar pasar esta oportunidad? Muy bien. Ahora bien, nosotros oramos. Miren, yo estaba haciendo cuentas estos días con mi esposa y nosotros llevamos trabajando con los niños en la Tebaida tal vez 7 años, de los cuales hemos estado tal vez 5 años involucrados de manera directa todos los domingos evangelizando a estos niños. Algunos han ido a la iglesia, pues no tenemos iglesia en la Tebaida, pero algunos han venido a la iglesia Calarcá y muchas veces nosotros nos frustramos porque decimos, Señor, hemos trabajado, hemos orado, en vez de quedarnos el domingo en la tarde en casa, viendo televisión, haciendo otra cosa, nosotros vamos allá y salimos afónicos, cansados en medio del sol y todo eso. Y Señor, ¿cuántos de ellos van a ser salvos? No lo sabemos. ¿Cuántos han entendido el Evangelio? No lo sabemos. Y muchas veces nosotros nos frustramos. Pero cuando recordamos, estos días yo le decía a mi esposa, es interesante porque han pasado 7 años
Y los que empezaron bebecitos ahora son jovencitos. Próximamente van a ser adultos. Ya, de hecho, algunas señoritas tienen niños y podemos ver de que una generación naciente ya ha sido discipulada. Y los que vienen atrás están siendo discipulados. Y si Dios nos permite continuar allí, ese sector va a ser discipulado, así que no van a tener excusa delante de Dios. Y el evangelio se va a propagar. Y saben, no es nuestra problema, no es nuestra responsabilidad el ocuparnos de quién va a ser salvo y no. Eso es tarea de Dios. La responsabilidad de nosotros por mandato de Dios es orar y evangelizar a todos los hombres, aunque no sepamos quiénes finalmente van a venir al evangelio, quiénes van a creer. El llamamiento general y verbal lo hacemos nosotros como creyentes y como iglesia, ¿verdad? Nosotros salimos y predicamos y esto. Pero el llamado eficaz, el llamado al interior del hombre solo lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo. Y esto es bueno que lo recordemos cuando hacemos la tarea de evangelización, porque suele pasar. Yo estoy seguro que no somos los únicos, mi esposa y yo, que a veces nos cansamos como que, ¿cuánto tiempo más sin nada que vemos resultado? Yo qué sé. Pero es bueno que cuando esos pensamientos vengan a nuestra mente, nosotros entendamos que nosotros solamente obedecemos lo que Dios mandó que hiciésemos y Él hace el resto. Nosotros hacemos lo que es posible y déjele los imposibles a Dios. Lo imposible es que nosotros podamos salvarle. Dios puede salvarlos y que podamos descansar en Él. Amén. Vamos al versículo 5. Entonces dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios. Ya hemos dicho cómo estas nuevas generaciones no conocen a Dios. Es triste. Antiguamente, como colombianos, éramos católicos y nos llevaban a la iglesia y de una forma irregular o de alguna manera éramos enseñados en algún temor a un Dios, ¿verdad? Nos enseñaban cierta reverencia a un Dios, ¿verdad? Pero en estos tiempos ya la gente no quiere ser ni católico, ni protestante, ni evangélico, ni nada, no quieren dioses, no conocen a Dios. Más bien se inventan a sus propios dioses. El mundo de hoy se inventa dioses, ídolos, como pasaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero la Escritura afirma claramente que hay un solo Dios, un solo Dios. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nosotros adoramos al único Dios vivo y verdadero. No hay nadie como Él. Y la gente necesita conocer, estos niños en la Tebaida necesitan saber de que hay un solo Dios. Pero también necesitan conocer de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo enlace, un solo árbitro, un solo camino. Porque también el día de hoy la gente piensa que puede llegar a Dios de diferente manera, que hay muchos caminos para llegar a Dios. Algunos piensan que sus buenas obras, algunos piensan que dando limosna o castigándose, no haciendo esto o aquello. Pero la Escritura dice que solamente hay un medio y es Jesucristo. No es María, no es la religión, no son los ángeles, es Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A.W. Tozer es un escritor y él escribe algo en uno de sus libros.
Un hombre puede ir al cielo sin salud, sin riquezas, sin fama, sin un gran nombre, sin haber aprendido, sin ganar, sin cultura, sin amigos, sin 10.000 cosas, pero nunca podrá ir al cielo sin Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y qué mediador? Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Un mediador, un mejor mediador, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que las promesas, mayor que los profetas, un nuevo y mejor mediador, un único Dios, un Dios verdadero y un solo mediador verdadero. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo. La pregunta siempre ha sido, ¿y quién mató a Cristo? ¿Los judíos? ¿Los romanos? Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y la voluntad de Dios fue en su mano prosperada, dice luego. Por voluntad del mismo Padre, Cristo se entregó a sí mismo como ofrendante, pero también como la ofrenda al mismo tiempo por el pecado de toda la humanidad. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Este sí lo voy a leer porque no lo tengo acá. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién mató a Cristo? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Si bien ellos intervinieron y fue la culpa de nuestros pecados quien hizo que Cristo fuera a la cruz, él andaba sobre el plan del Padre. Era un plan que el Padre había determinado de entregar a su Hijo conforme a su voluntad. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, el Señor Jesucristo dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Voluntariamente, Él se entregó para nosotros. Y Él se entregó para pagar el precio sustitutivo de nuestro pecado. Él nos liberó y puede liberar a la humanidad del pecado. No solamente nos liberó de nuestro pecado, Él mismo se hizo pecado. No solo fue el ofrendante, sino que fue la ofrenda por todos. Nosotros tenemos que aprender a orar. Nosotros queremos que nuestros familiares sean salvos, ¿verdad? Y oramos por ellos. ¿Cuánto oramos por nuestros familiares inconversos? Yo supongo que un poco más de lo que oramos por los de afuera, ¿verdad? Por los desconocidos. Tenemos que aprender a orar más intensamente por nuestros familiares, más intensamente aún por los desconocidos, por nuestros gobernantes, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es buen tiempo. En la voluntad de Dios, entonces, concluiríamos esta primera parte del capítulo 2. Nos quedan faltando un par de versículos para apreciar.
y luego le entramos de lleno al tema de las mujeres. Podríamos como resumen pensar en esta exhortación como varones de involucrarnos más en la oración a favor de los perdidos, de manera congregacional, como nos lo muestra el texto, que tiene que ver con con la oración en, en el culto de la iglesia, de manera congregacional. Amén. Y que como individuos, como creyentes, nosotros oremos aún para que Dios nos dé pasión por las almas. A veces yo me sorprendo lo inhumano que soy, porque a veces siento que a mí no me duelen tanto como debería dolerme la condición de las personas de afuera. Y yo me lamento mucho delante de Dios y Él conoce mi corazón. Y oro para que Dios me ayude a orar, a amarles, a comprometerme con ellos. Es el deseo de nuestro Dios. Él se agrada de nuestras oraciones a favor de los impíos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación que tú nos haces esta mañana. Tú sabes cuánto necesitamos aprender, cuánto hay, cuánta necesidad hay en nosotros de ser transformados y cambiados por tu Espíritu, para que seamos más sensibles a la necesidad de los demás. Padre, oramos para que tú nos ayudes a practicar la oración y la evangelización a favor de los impíos. Oramos, Señor, por la salvación de aquellas personas que les hemos enseñado, que les hemos compartido el Evangelio. Oramos, Señor, por la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Danos, Señor, la capacidad de extender el Evangelio a otros, así como es el deseo de tu corazón, para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Te agradecemos, Señor, por este culto precioso en tu presencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.